¿Cómo podemos hacer las cosas mejor, más rápido, eh, más eficientes? Es la pregunta del millón para cualquier organización, ¿verdad? Totalmente. A veces, bueno, basta con pequeños ajustes, pero otras veces parece que hace falta, no sé, una demolición y empezar de cero. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno justo en eso, en el mundo del rediseño y la mejora de procesos. Efectivamente. Y tenemos aquí los materiales de la unidad 5, ¿no? Extractos, gráficos, notas. Con todo esto, vamos a explorar distintas filosofías, distintas técnicas que buscan eso, optimizar cómo funcionan las cosas en una empresa, en un equipo. Perfecto. La idea entonces es comparar dos enfoques principales que parecen, bueno, casi opuestos. Por un lado, la mejora continua, pasito a pasito, el rollo Kaizen, Sí, y por otro, la reingeniería más radical, el DPR. Y luego, claro, bajar al detalle de metodologías como Lean, Six Sigma y Agile, que seguro que suenan bastante hoy en día. pues sí. La misión de este análisis, digamos, es entender estas perspectivas distintas. No se trata de decir cuál es la mejor, porque no la hay, Claro. sino de ver cuándo una puede encajar mejor que otra. Depende mucho del problema, del contexto. Queremos ofrecer una visión clara de las herramientas que hay para optimizar. Vale, pues entremos en materia. Parece que a grandes rasgos hay como dos caminos principales para la mejora. Uno es el de los cambios pequeños pero constantes, lo que se conoce como Kaizen. Así es. Kaizen es una filosofía japonesa y la palabra misma significa cambio para mejorar, o bueno, mejora continua. La idea central es muy potente por su simplicidad. Mejorar un poquito cada día, en todas partes. Y según las notas que tenemos, no es cosa solo de un departamento, ¿eh? Implica a todo el mundo, desde la dirección hasta quien está pues, en la línea de producción o atendiendo al cliente. Exacto. Se enfoca mucho en eliminar lo que no aporta valor, lo inútil, en usar datos reales, no intuiciones. Fundamental eso, los datos. Mm. Y en buscar soluciones sencillas y prácticas. Lo fascinante aquí es que el Kaizen va más allá de una simple técnica. Es toda una cultura organizacional. Sus ventajas son evidentes. Suele ser de bajo coste, se implementa de forma bastante ágil y, sobre todo, fomenta un compromiso increíble del personal. Sí, eso parece clave. Crea ese hábito de estar siempre pensando cómo podríamos hacer esto un poquito mejor. Es una mentalidad, ¿no? Tiene todo el sentido, pero claro, bueno, también tendrá sus límites, imagino. Si un proceso está completamente roto o desfasado, mejorar un poquito cada día igual no es suficiente, ¿no? Exacto. Para esas situaciones de borrón y cuenta nueva, pues entra en juego el otro enfoque, la reingeniería de procesos de negocio, o BPR, Business Process Reengineering. Esto ya suena a cirugía mayor. Sí, la verdad es que sí. Se define como un enfoque radical, estructural. La idea es rediseñar los procesos clave desde cero, olvidándose casi por completo de cómo se hacían antes. Es pensar, vale, si empezáramos hoy, ¿cómo diseñaríamos esto para que funcione de maravilla? Es el contraste directo con la filosofía incremental de Kaizen, claro. El BPR, bueno, se usa cuando los procesos ya no dan más de sí, muy ineficientes, o cuando el entorno te pega un vuelco. Como una tecnología nueva o... Eso es. Nueva tecnología, competidores que te aprietan mucho, momentos de crisis, claro, tras una fusión, o, muy importante hoy, en plena transformación digital. Ahí necesitas un cambio, bueno, radical. Y los beneficios que se buscan son, lógicamente, de gran impacto. La tabla que tenemos menciona, por ejemplo, una reducción significativa de costes. Al eliminar tareas redundantes o inútiles. Correcto. Y no solo costes, ¿eh? También se busca una mejora sustancial en la calidad, reducir errores a través de un diseño más inteligente, a menudo con apoyo de la digitalización. Más ágil también, ¿no? Se persigue mayor agilidad, sí, con procesos más rápidos y mucho más orientados a lo que el cliente necesita de verdad, no a lo que la empresa cree que necesita. Y todo esto al final debería traducirse en una mayor satisfacción del cliente, porque su experiencia con la empresa es, pues, más fluida, más sencilla, más eficaz. Exacto. Hay un ciclo típico en la reingeniería, según vemos aquí en las fuentes. Comienza identificando esos procesos que son críticos para la estrategia. Los importantes de verdad. Eso es. Luego, definir objetivos ambiciosos para ellos. Después, analizar a fondo cómo funcionan ahora.
Ojo, para entender los problemas, no para copiarlo. Y aquí viene el núcleo. Repensar y rediseñar. Radicalmente. Y después de diseñar toca implementar, ¿no? Que suena a la parte, complicada. Sin duda. Implementar los cambios y, muy importante, gestionar el cambio cultural y organizacional que eso conlleva. Es crucial. Y finalmente, claro, medir los resultados para ver si se han alcanzado esos objetivos tan ambiciosos. ¿Es un ciclo completo? Sí, guiado por preguntas como ¿qué necesita realmente el cliente? ¿Cómo podemos darle eso mucho más rápido y mejor? ¿Qué recursos, personas, tecnología, materiales necesitamos y cómo los optimizamos? ¿Cómo debe funcionar la gestión y la operación de este nuevo proceso? Hay que repensarlo todo. Veo que se apoya en herramientas específicas. Modelado de procesos con estándares como BPMN para visualizar el nuevo flujo. Para tenerlo claro, ¿sí? Benchmarking para compararse con los mejores, supongo. Exacto. Sistemas de gestión tipo ERPs, mucha automatización. A veces incluso rediseño de la estructura de la empresa, simulación para probar antes de lanzar. A ver, si conectamos esto con el panorama general, BPR no busca ajustar lo que hay. Busca un salto cualitativo, una reinvención. Es un enfoque de alto riesgo, sí, pero también de alta recompensa potencial. Entendido. Entonces, tenemos estas dos grandes filosofías, mejora continua, Kaizen, y cambio radical, BPR. Y dentro de ellas, o a veces aplicadas de forma independiente, surgen metodologías más concretas como Lean, Six Sigma y Agile. Eso es. Las fuentes indican que estas metodologías aportan estructura, enfoque y velocidad a los esfuerzos de mejora. que la elección entre ellas depende del objetivo. Buscamos eficiencia, calidad, agilidad. Justo. Arranquemos con Lean. Su origen, como muchos saben, está en el sistema de producción de Toyota, aunque hoy se aplica, a todo tipo de sectores, no solo fábricas. El objetivo principal de Lean, según esto, es eliminar desperdicios, lo que en japonés llaman muda, y centrarse obsesivamente en maximizar el valor para el cliente. Obsesivamente, sí. Encaja muy bien en procesos repetitivos, sean de fabricación, administrativos o de servicios. Y sus principios clave suenan a música conocida, identificar qué es valor para el cliente, mapear cómo fluye ese valor, eliminar todo lo que no lo añade, el desperdicio. En muda. Crear un flujo continuo y buscar la mejora constante, lo que nos conecta otra vez con Kaizen, claro. Totalmente. Hay un vínculo muy fuerte. Pero es vital entender bien qué considera Lean como desperdicio o muda. En esencia, es cualquier actividad o recurso utilizado que no añade valor, desde la perspectiva del cliente. O sea, lo que el cliente no pagaría si supiera que se está haciendo. Exactamente. Piensa en errores que hay que corregir, esperas tontas, transporte innecesario de un lado a otro, inventario acumulado que no se mueve. La fuente habla de las 3 M. Muda es el desperdicio en sí. Recordamos los tipos clásicos, había unos cuantos. Sí, los 7 originales son sobreproducción, producir más de lo necesario o antes de tiempo, inventario, exceso de materias primas, producto en curso o terminado, espera, personas o máquinas paradas, movimiento, innecesario de personas o equipos dentro del proceso, transporte, innecesario de materiales o información entre pasos, defectos, errores que obligan a retrabajar o desechar. Sí. Y sobreprocesamiento, hacer más trabajo del necesario o usar herramientas más complejas de lo requerido. Y se suelen añadir otros dos que hoy son muy relevantes. El talento desaprovechado. Importantísimo. No usar las habilidades y conocimientos de las personas. Y el desperdicio de recursos como energía, agua, etc. Correcto. Pero además de muda, desperdicio, están muri y mura. Muri es la sobrecarga. Exigir demasiado. Exacto. Exigir demasiado a las personas o a los equipos. A menudo por falta de formación, herramientas inadecuadas o ritmos simplemente insostenibles. Y mura es la irregularidad o variación. La falta de equilibrio. Sí, la falta de equilibrio en el flujo de trabajo, que causa picos y valles. Estrés, inventarios fluctuantes. Ese típico correr a fin de mes y estar parado a principios del siguiente. Eso es mura. Ahí está la clave entonces. Esas irregularidades, mura, y sobrecargas, muri, son a menudo la causa raíz de muchos desperdicios, muda, ¿no? Como errores por estrés o inventario para cubrir la falta de predictibilidad. Generan ineficiencia y malestar.
Exactamente. Y eliminar todo esto es crucial por una razón económica muy simple. Beneficio igual a precio-coste. Como el precio a menudo lo fija el mercado, tu palanca principal para mejorar resultados es reducir el coste. Claro. Eliminar desperdicios ataca directamente el coste y como beneficio adicional suele mejorar la calidad y los tiempos de entrega, que es precisamente lo que el cliente valora. Claro. ¿Y cómo se eliminan? No basta con poner un cartel de prohibido desperdiciar, imagino. Pues no. La filosofía Lean dice que la clave es diseñar procesos centrados en crear valor de forma fluida. Al mejorar el flujo y eliminar obstáculos, muchos desperdicios desaparecen casi por sí solos. ¿Y las herramientas? Luego, por supuesto, hay un arsenal de herramientas específicas. El mapeo del flujo de valor, VSM, para visualizar todo el proceso y detectar cuellos de botella, las 5S para organizar y estandarizar el lugar de trabajo, Kanban para gestionar el flujo de tareas de forma visual. El famoso Kanban. Sí. Andon para señalar problemas en tiempo real, Pokayoke para diseñar sistemas a prueba de errores, los llamados antitontos, SMET para reducir drásticamente los tiempos de cambio de máquina o tarea, y muchas más. Hay todo un mundo ahí. Un buen conjunto de herramientas, desde luego. Pasemos a Six Sigma. Origen, Motorola, popularizado por General Electric. Aquí el foco parece Distinto. bastante distinto. Totalmente distinto. Si Lean se obsesiona con el flujo y el desperdicio, Six Sigma se obsesiona con la variación y los defectos. Busca reducir la variabilidad en los procesos para hacerlos extremadamente predecibles y consistentes. Entiendo. Se aplica típicamente donde la calidad, la precisión, la fiabilidad son críticas. Fabricación avanzada, servicios financieros, sector salud. Y tiene esa meta numérica que llama mucho la atención. Aquí es donde se pone realmente interesante el enfoque en la precisión. No más de 3.4 defectos por millón de oportunidades. Sí, Eso no es solo mejora, es casi una declaración de intenciones sobre buscar la perfección, ¿no? es una meta que refleja la creencia de que la casi perfección es alcanzable. Diseñando sistemas robustos que activamente previenen errores, no solo los corrigen después. Y para lograrlo, se basa en una metodología muy estructurada, el ciclo DMIC. DMIC. Son las siglas de definir, medir, analizar, mejorar, improve en inglés, y controlar. Veamos las fases. Definir. Aquí se trata de acotar muy bien el problema. ¿Cuál es exactamente? Porque es importante para el negocio. ¿Qué beneficios esperamos? ¿Cuantificados? ¿Quién estará en el equipo? ¿Tenemos apoyo de la dirección? La fuente dice que algunos lo consideran el paso más crítico. Es fundamental empezar con buen pie y un foco muy claro. Luego viene medir. Y aquí no vale cualquier dato, Hay que asegurarse de que los datos son fiables y, muy importante, que el propio sistema de medición es capaz. ¿Qué quieres decir con capaz? Pues que no introduce el mismo demasiada variación o ruido en la medida. Si tu sistema de medición varía mucho, no sabes si los cambios que ves son reales o culpa del sistema. Tiene lógica. Si la cinta métrica es elástica, las medidas no valen nada. Hay que asegurarse de que la regla que usamos es buena antes de medir la pieza. Exactamente, esa es la idea. No podemos mejorar lo que no podemos medir de forma fiable. El entregable clave aquí es un sistema de medición validado y un plan claro de recogida de datos. Después, analizar. La fase de detective, ¿no? Efectivamente, Buscar las causas raíz del problema. Con datos, experimentando, probando hipótesis. Hasta encontrar la causa real con evidencia sólida. Aquí es clave no enamorarse de la primera explicación que se nos ocurra. totalmente. La evidencia manda. Hay que separar las causas potenciales de las causas raíz probadas. Una vez identificada la causa raíz o causas, llega la fase de mejorar, improve. La I. La I. Aquí se desarrollan, prueban a menudo en pilotos pequeños y seleccionan las soluciones que atacan esas causas raíz. Se busca consenso, pero basado en datos sobre qué solución implementar. Y una vez implementada la mejora, queda el último paso. Controlar. La C, que la fuente también marca como muy importante. Sí, junto con definir quizás las más cruciales. Se trata de asegurar que la mejora se mantiene en el tiempo, que el problema no vuelva a aparecer. Crear mecanismos para monitorizar y mantener los resultados. Eso es. El objetivo final de Six Sigma no es solo arreglar el problema puntual, sino entenderlo tan a fondo que se pueda prevenir su recurrencia.
Por eso su fuerte dependencia de los datos, la estadística, el método científico. Es muy riguroso. Mucho. Ahora, es importante decir que Six Sigma no es la panacea. Si el problema es simplemente falta de disciplina o no seguir procedimientos básicos, quizás no sea la herramienta. Es para problemas complejos con causas no obvias. Y como apunte, sí, tener una certificación Six Sigma suele ser muy valorado profesionalmente por esta capacidad analítica que desarrolla. Muy claro. Y llegamos a la tercera metodología, Agile. Nació en el mundo del desarrollo de software, pero su filosofía se ha extendido a muchísimos otros campos. Su lema parece ser adaptarse rápido al cambio y entregar valor al cliente en ciclos cortos. Exactamente. En el ámbito del rediseño de procesos, Agile brilla en entornos con alta incertidumbre, donde los requisitos cambian a menudo o no están claros desde el principio. Piensa en desarrollar nuevos servicios digitales, proyectos de automatización complejos, diseñar la experiencia del cliente, el Customer Journey. La fuente nos cuenta la historia de Bob, un desarrollador de software que estaba frustrado con los métodos tradicionales en cascada. Esos proyectos con planes gigantescos y detallados hechos al principio, muy rígidos, Sí, lo sufrimos muchos. que al final entregaban software tarde, con baja calidad y a menudo con funcionalidades que el cliente ya no necesitaba o nunca había querido realmente. Exacto. Bob se dio cuenta de que esos métodos funcionaban para entornos predecibles, como construir un puente, donde los requisitos cambian poco, pero eran un desastre para el software, que es más como hacer rafting en aguas bravas. Buena metáfora. Necesitas poder reaccionar rápido a los imprevistos y cambios del río. La comparación es buena. ¿Navegas en un lago tranquilo o en rápidos? Necesitas enfoques distintos. ¿Y qué frenos identificó Bob en esos métodos tradicionales? ¿Qué era lo que no funcionaba? Pues identificó varios. Procesos y herramientas muy pesados, muy burocráticos, que ahogaban la iniciativa. Documentación exhaustiva que nadie leía y que quedaba obsoleta enseguida. Una relación contractual con el cliente basada en la negociación rígida de requisitos iniciales, lo que generaba desconfianza y, conflicto. Claro. Y, sobre todo, la obligación de seguir un plan fijo aunque la realidad demostrara a gritos que había que cambiar de rumbo. Entonces, ¿cómo surgió Agile como alternativa? ¿Qué hicieron Bob y otros? Pues Bob y otros pioneros empezaron a experimentar con métodos más ligeros, Scrum, XP, FDD, nombres que ahora nos suenan. La filosofía era radicalmente diferente. Construir algo funcional rápidamente, entregarlo al cliente lo antes posible para obtener feedback real. Saber si vas bien o no. Exacto. Usar ese feedback para adaptar el producto y el plan, y colaborar estrechamente con el cliente durante todo el proceso, no al principio y al final, sino todo el tiempo. Y todo esto cristalizó en el famoso Manifiesto Ágil de 2001. ¿Cuáles son sus pilares? ¿Qué dice ese manifiesto? Pues el manifiesto propone 4 valores fundamentales. Dice que aunque los elementos de la derecha tienen valor, valoramos más los de la izquierda. Primero, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Las personas primero. Sí, las personas y cómo colaboran son clave. Segundo, software funcionando o, digamos, valor entregado tangible sobre documentación extensiva. Entregar algo útil pronto es mejor que documentar mucho algo que quizás no sirva. Justo. Tercero, colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Trabajar juntos para encontrar la mejor solución es mejor que blindarse con un contrato. Más confianza, menos conflicto. Eso es. Y cuarto, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Adaptarse a la realidad es más importante que seguir un plan obsoleto. Es un cambio de mentalidad importante, ¿eh? Poner a las personas la entrega de valor real, la colaboración y la adaptación en el centro. Totalmente. Lo interesante de Agile es ese enfoque en la flexibilidad, la comunicación y la colaboración humana. Los beneficios suelen ser una mayor satisfacción del cliente, porque obtiene lo que realmente necesita, Claro. mayor rapidez en la entrega, el famoso time to market, Llegar antes. una enorme capacidad de adaptación a los cambios y a menudo equipos más motivados y organizaciones más fluidas, menos rígidas. Al final, Bob y su equipo fueron más felices y mucho más efectivos. Perfecto. Hemos recorrido Kaizen, BPR, Lean, Six Sigma y Agile. Para cerrar el círculo, la tabla comparativa que tenemos es un buen resumen rápido, ¿no? Sí, ayuda a verlo claro.
Lean se enfoca en eliminar desperdicios y mejorar el flujo, ideal para optimizar procesos existentes, especialmente largos, costosos o con cuellos de botella evidentes. Clarísimo. Six Sigma se enfoca en reducir la variabilidad y los defectos. Clave para procesos críticos, donde la precisión y la consistencia son fundamentales y se pueden medir. El foco en la calidad y la precisión. Y Agile se enfoca en la adaptación rápida y la entrega temprana de valor. Perfecto para procesos creativos, de desarrollo, digitales o cualquier entorno donde la incertidumbre y el cambio son la norma. Entonces, ¿qué significa todo esto? Claramente que no hay una solución única, no hay una talla única para todos. No. La elección del enfoque general, mejor incremental tipo Kaizen o rediseño radical tipo PPR, y de las metodologías específicas, Lean, Six Sigma, Agile, depende totalmente del contexto. Del tipo de proceso, de los objetivos concretos que se persigan, si es eficiencia pura, calidad extrema, velocidad de adaptación, innovación. Correcto. Y algo importante que a veces se olvida. No son mundos aislados, ¿eh? Muy a menudo estas metodologías se complementan y combinan. ¡Ah! ¡Se pueden mezclar! Claro, puedes usar herramientas Lean dentro de un proyecto Six Sigma para eliminar desperdicios en un proceso que buscas estabilizar. O puedes usar principios Agile para gestionar un proyecto de mejora Lean o incluso de BPR, entregando resultados en fases cortas y adaptándote sobre la marcha según el feedback. Eso plantea una pregunta interesante. ¿Cómo acertar en el diagnóstico inicial? ¿Cómo saber qué enfoque o qué combinación es la más adecuada para cada situación específica? No parece trivial. No, no lo es. Requiere un buen análisis del problema, del contexto, de los objetivos estratégicos. Es una habilidad clave en sí misma, saber diagnosticar bien. Es una buena síntesis de todo lo que hemos explorado hoy. Y nos deja con una reflexión para el futuro. A ver, hemos visto estas metodologías consolidadas que han probado su valor. Pero mirando hacia adelante, con tecnologías como la inteligencia artificial avanzando a pasos agigantados, Que ya está aquí, ¿sí? ¿cuál podría ser la próxima gran evolución en la forma de entender y abordar la mejora de procesos? ¿Será la IA la que identifique y elimine desperdicios o prediga defectos antes de que ocurran? Y más allá de las herramientas, ¿cómo tendrán que adaptar las organizaciones no solo sus procesos, sino su propia mentalidad sobre lo que significa la mejora continua en esta nueva era? Ahí queda la pregunta flotando. Hola, hoy nos metemos de lleno en algo fundamental para cualquier empresa, grande o pequeña. Cómo poner en marcha procesos nuevos y sobre todo cómo gestionarlos para que funcionen de verdad. Exacto. Tenemos bastante material sobre la mesa, ¿eh? Textos sobre gestión del cambio, algunos modelos prácticos, estrategias de implementación, Y un punto clave, la gestión de riesgos. que a veces se nos olvida. Totalmente. Nuestra idea hoy es desgranar un poco cómo preparar a la gente, a las organizaciones, para esos cambios. Cómo evitar los típicos tropiezos, ¿no? Y manejar esa incertidumbre que siempre aparece. Porque hay un dato que la verdad impresiona. Estudios de gente como McKinsey o Kotter dicen que, ojo, el 70% de los proyectos de cambio fracasen. Un 70%. Es una barbaridad. Y lo más fuerte es que no suele ser por fallos técnicos o de planificación pura y dura. No, qué va. La mayoría de las veces es por la resistencia de las personas, la parte humana. Pues no vamos a darle una vuelta a eso, a ver por qué pasa y qué podemos hacer. Venga. Empecemos por lo básico, si te parece. Gestión del cambio. Suena muy corporativo, pero ¿qué es en el fondo? Pues, dicho de forma sencilla, es la disciplina que nos ayuda a preparar, a equipar y apoyar a las personas para que acepten y usen bien esos cambios, ya sean en procesos, tecnología, estructura, lo que sea. O sea que el foco principal son las personas. Siempre. Puedes tener el proceso más eficiente del mundo en un diagrama, pero si la gente no lo adopta, no lo interioriza, pues no sirve de nada. Claro. Y el cambio en sí, bueno, puede venir de 1000 sitios. Estratégico, como un nuevo plan de negocio, tecnológico, con nuevas herramientas, de procesos, cambiando cómo trabajamos, estructural, incluso cultural. ¿Y por qué ocurren? Imagino que por presiones externas, ¿no? La competencia, el mercado. Sí, factores externos como la industria, la competencia que aprieta, tecnología que se queda obsoleta, pero también internos, ¿eh?
baja productividad, una nueva estrategia que se decide lanzar o simplemente modernizarse. Y siempre tiene como dos caras, ¿no? El proceso técnico del cambio en sí. Ujú. ¿Y cómo afecta a las personas, sus hábitos, sus miedos? Exacto. Y claro, al tocar a las personas, hay que pensar en cómo comunicar, cómo formar, pero inevitablemente surge la resistencia, que no es solo decir no, ¿verdad? Para nada. Es, es una reacción súper natural ante lo desconocido, ante salir de la rutina. La zona de confort que dicen, Esa misma. Puede ser falta de información, no entender por qué se hace algo, o desmotivación si el proceso es muy largo y pesado. o miedo a perder algo, ¿no? Poder, influencia. También luchas políticas internas, defender lo que ya existe, o simplemente que el cambio exige demasiado tiempo, demasiados recursos y la gente está quemada. Y los motivos detrás pueden ser, De todo tipo. pues sí, Emocionales, miedo, inseguridad, cognitivos. No entiendo los objetivos, tengo una percepción equivocada de ¿para qué sirve esto? Políticos, como decías, y culturales. El famoso es que siempre lo hemos hecho así. que esa frase es matadora. Totalmente. Gestionar todo esto es fundamental. Si no lo haces, estás comprando muchas papeletas para ese 70% de fracasos. Vale, entendido. Si la resistencia es el gran caballo de batalla, ¿cómo le metemos mano? Hay modelos, ¿no? Mencionabas antes a Kurt Lewin, el del cubo de hielo. Suena casi simple. Es simple en la metáfora, pero la idea de fondo tiene mucha miga. Lewin veía el comportamiento como un equilibrio de fuerzas, unas que te empujan hacia el cambio, motivadoras, y otras que te frenan, inhibidoras. El equilibrio F sería la zona de confort. Exacto. Y para cambiar de forma duradera, propone 3 pasos: descongelar, cambiar y recongelar. A ver, desgránalo un poco. Descongelar es preparar el terreno, es hacer ver que el cambio es necesario, cuestionar las viejas costumbres. Es la parte más difícil a veces, porque implica sacar a la gente de su rutina. Aquí la comunicación es clave, imagino. Explicar el porqué. Fundamental. Debilitar esas fuerzas que frenan y potenciar las que empujan. Romper el status quo. Luego viene el cambio, la transición en sí. Aquí el miedo es al fracaso, a no saber hacerlo. Ahí entra la formación, el apoyo. Exacto. Dar herramientas, facilitar el aprendizaje. Y que la gente lo asimile, no sentir que se lo imponen. Y por último, recongelar. Consolidar lo nuevo. Eso es, que se convierta en el nuevo hábito, en la nueva forma de hacer las cosas. Reforzarlo, comunicar los beneficios, incluso recompensar. Asegurarse de que no volvamos a lo de antes, a la primera de cambio. La fuerza de Lewin es esa simplicidad conceptual. Vale, Lewin pone como la base conceptual, pero luego hay otros enfoques más detallados. John Kotter, por ejemplo, con sus 8 pasos. Sí, Kotter es mucho más prescriptivo. Es como una hoja de ruta más concreta. Crear urgencia, formar un equipo potente, desarrollar una visión clara, comunicarla hasta la saciedad. Eliminar obstáculos, buscar victorias rápidas para mantener la moral alta. Construir sobre eso y finalmente anclarlo en la cultura. Lo que dice Kotter, basado en su investigación, es que saltarse alguno de estos pasos, sobre todo los primeros, como la urgencia o la coalición de líderes, es casi garantía de que el cambio no cuaje. No basta con que lo diga el jefe, ¿no? No. Hay que movilizar a la organización, conseguir aliados influyentes. Y frente a estos modelos más centrados en la organización, como Lewin o Kotter, está el modelo Azkar. Este se fija más en el individuo, ¿verdad? Sí, Azkar es súper interesante porque pone el foco en el viaje personal de cada empleado durante el cambio. Son 5 siglas: Awareness, conciencia; Desire, deseo; Knowledge, conocimiento; Ability, habilidad; y Reinforcement, refuerzo. A ver, conciencia de por qué hace falta cambiar, deseo de participar, conocimiento de cómo hacerlo, habilidad para poder hacerlo y refuerzo para que se mantenga. Exacto. Y es genial porque te permite diagnosticar dónde se está atascando la gente. A lo mejor todo el mundo entiende por qué hay que cambiar, tienen awareness, pero no les apetece nada el esfuerzo, falta desire. O quieren, pero no saben cómo, o no se ven capaces. Justo. Puedes tener una estrategia de cambio fantástica a nivel organizativo, pero si las personas individualmente no avanzan por estas fases, el cambio se queda a medias. Y esto conecta con esa frase que decíamos antes.
Los cambios no se logran por imposición, sino por convicción. Totalmente. Por eso necesitas herramientas concretas para facilitar ese viaje a ADKAR, planes de comunicación bien pensados, formación práctica y útil, gente interna que actúe como campeones del cambio, que inspiren. Medir el clima, cómo se siente la gente, pero también medir si de verdad están usando lo nuevo. No. KPIs de adopción. Eso es clave. No vale solo con que la gente diga que está de acuerdo. Hay que ver si usan el nuevo software, si siguen los nuevos pasos del proceso, si los errores disminuyen, datos tangibles. Bien, tenemos los modelos, la importancia de la gente, ahora vamos a la práctica pura y dura, la implementación. Ponerlo en marcha. No es solo darle al botón de on, ¿verdad? Hay fases previas importantes. Claro, la planificación es fundamental. Definir bien los objetivos, qué queremos conseguir, asignar recursos, quién se va a encargar, qué tecnología necesitamos, cuánto va a costar, poner responsables y fechas. Y la comunicación, otra vez. Informar qué se va a hacer, por qué beneficios traerá y adaptarla, ¿no? No es lo mismo hablarle a un directivo que a alguien de primera línea. Se salta esto por ir rápido y luego vienen los problemas. Ujú. ¿Y dónde suelen fallar más las empresas en esta fase? En muchas cosas. A veces en la prisa, como dices. Subestiman el tiempo y el esfuerzo que lleva a planificar bien. Comunicar de verdad, que no es mandar un email y ya está, es dialogar, escuchar. Y sobre todo, el soporte después de implementar. Que la gente se siente abandonada con lo nuevo. Exacto. O falta alineación. Marketing dice una cosa, operaciones hace otra, y la gente en medio no sabe a qué atenerse. Y luego llega el momento de decidir cómo lo lanzamos. Las opciones clásicas que mencionan las fuentes. El Big Bang. Todo de golpe. El Big Bang. Rápido sí, pero muy arriesgado. Da un poco de vértigo, ¿no? Como el banco ese que migra todo el sistema en un fin de semana. Si algo falla, El caos puede ser monumental. Por eso es una opción solo si estás muy, muy seguro y la preparación ha sido perfecta. luego está el piloto. Probar en un trocito pequeño primero. Eso es. Un área, un grupo de usuarios. Te permite aprender, ajustar, minimizar riesgos antes de lanzarlo a toda la organización. La pega es que es más lento, ¿no? Y lo que aprendes en el piloto a lo mejor no sirve para todos. Claro, puede no ser generalizable. Después tienes la implementación gradual o por fases. Ir metiendo el cambio poco a poco. Por áreas, por módulos, por tipo de producto. Esta suele gustar más. Permite que la gente se adapte progresivamente, gestionas mejor la resistencia, aprendes sobre la marcha. Aunque puede generar un poco de lío temporal, ¿no? Unos con lo nuevo, otros con lo viejo. Es carísima y poco eficiente, imagino. Exacto. Muy costosa. Duplicas trabajo. Y puede hacer que la gente se acomode y no termine de pasarse nunca al nuevo sistema. Retrasa la adopción final. Entonces la elección depende mucho del contexto, ¿no? Del tipo de cambio, de la cultura de la empresa. Y de cuánto riesgo estén dispuestos a asumir. No hay una única respuesta correcta. Pero para que cualquiera de estas estrategias funcione, las fuentes insisten en factores críticos. El apoyo visible de la dirección es uno. Fundamental. Que se vea que los de arriba creen en ello y lo apoyan activamente. Involucrar a los usuarios desde el principio. No presentarles algo ya cocinado al final. Importantísimo. Comunicación constante, formación de calidad, soporte continuo. Aplicar los modelos de gestión del cambio que vimos antes, como ADGAR. Sí, y monitorizar con KPIs para ver cómo va la cosa. Y, por supuesto, gestionar los riesgos, que este punto merece capítulo aparte. Pues hablemos de riesgos. Gestión de riesgos. Suena serio. Lo es, pero no hay que tenerle miedo. Básicamente es identificar qué podría salir mal en un proceso, analizar qué probabilidad hay de que ocurra y qué impacto tendría si pasa. ¿La fórmula esa de riesgo igual a probabilidad por impacto? Esa misma. Y lo importante es que no es algo que haces una vez y te olvidas. Es un proceso continuo que debe implicar a toda la organización. Sirve para anticiparse y proteger los objetivos que te has marcado. Me gusta el ejemplo que dan de la chaqueta. Quitarle un poco de drama a la palabra riesgo. Claro, no siempre es una catástrofe esperando a la vuelta de la esquina. Está en lo cotidiano. Piensas que hará frío, coges la chaqueta y luego hace un calor horrible. El riesgo era que el clima no fuera el esperado. Y conocer ese riesgo te permite decidir, ¿me la juego o cojo un jersey por si acaso? Exacto. Te permite decidir si lo evitas, si reduces su impacto, si defines un plan B. Y ojo, que los riesgos no siempre son malos. ¿Ah, no?
A veces, al analizar riesgos, descubres oportunidades, el riesgo positivo que llaman algunos. Una posibilidad de mejorar algo, de innovar. Interesante. ¿Y qué tipos de riesgos suelen aparecer en los procesos? Pues mira, tienes los operativos, fallos al hacer las cosas, errores humanos, retrasos, el típico error al meter datos en una factura. Tecnológicos. Que se caiga el sistema, un problema de ciberseguridad. Esos. Legales o regulatorios, incumplir una ley, una normativa, que te caiga una multa por protección de datos, por ejemplo. Estratégicos. Que el proceso no esté alineado con lo que quiere la empresa. Como implantar un CRM carísimo en una pyme que apenas tiene plan comercial. Financieros. Que cueste más de lo previsto, que sea ineficiente. El proyecto de digitalización que se va al doble de presupuesto. Clásico. Y los reputacionales, que el fallo afecte a la imagen de la empresa. La típica demora en entregar pasaportes que acaban los periódicos. Y también los clasifican, según veo, en internos y externos, e inherentes y residuales. Sí, internos son los propios de la organización, que comprometen los objetivos. Externos, los que vienen de fuera. Inherente es el riesgo puro del proceso, sin controles. Y residual es el que queda después de aplicar medidas para controlarlo. Todo esto conecta con el pensamiento basado en el riesgo, que suena muy ISO 9001. Lo es. Está integrado en normas como la 9001 de calidad o la 14001 de medio ambiente. Pero en el fondo es algo natural. Es como mirar antes de cruzar la calle. Es preguntarse, ¿cómo puede afectar esto a lo que quiero conseguir? Exacto. Y no solo pensar en lo malo, también en las oportunidades. Ayuda a tener más confianza en los resultados, a ser más proactivo, a asegurar la calidad. Las preguntas clave son, ¿qué puede salir mal? ¿Cómo lo evito? ¿Y qué hago si al final pasa? Y no hace falta una metodología súper compleja, ¿no? Cada organización puede elegir la suya. Eso es. Lo importante es que sea sistemático, que al planificar un proceso pienses en los riesgos asociados a las entradas, las salidas, los controles, los recursos. Y las fases típicas para gestionarlo serían: Primero, identificación. Hacer una lista de posibles riesgos. Usar la experiencia, la normativa, el sentido común. segundo, análisis, medir y priorizar. Aquí entra la matriz esa de probabilidad versus impacto, con escalas tipo alto, medio, bajo o numéricas. Ahí calculas el riesgo inherente. Evalúas si tienes controles y cómo funcionan. Y calculas el riesgo residual, el que te queda. Tercero, respuesta, decidir qué hacer. Puedes intentar prevenirlo, eliminar la causa, mitigarlo o reducir la probabilidad o el impacto, o aceptarlo, asumirlo, pero teniendo un plan de contingencia. Y si es una oportunidad, pues decidir si la adoptas, si lanzas ese producto, si entras en ese mercado. Cuarto, seguimiento y revisión. Ver si las medidas funcionan, actualizar la matriz, estar atento a nuevos riesgos, aprender. Como revisar si el nuevo sistema documental de verdad ha reducido la pérdida de archivos que tenías antes. Y quinto, registro e informe. Documentar todo y comunicarlo para tomar decisiones. Fundamental para la transparencia y la mejora continua. Y no podemos olvidar el cumplimiento normativo en todo esto. Los procesos tienen que cumplir leyes, regulaciones. Sí o sí. Ley de protección de datos, normativa laboral, regulaciones específicas del sector, banca, salud, estándares como ISO. El ejemplo que ponen del banco abriendo cuentas digitales es bueno. Se ve cómo se mezclan riesgos operativos, tecnológicos, de reputación, de cumplimiento. Y las soluciones tienen que abordar todo eso. Usar biometría para la identificación segura, tener seguros, comunicar de forma súper clara las condiciones. Es un puzzle complejo. Un proceso puede ser la caña en eficiencia, pero si no cumple o si los riesgos se disparan, mal asunto. Te puede costar muy caro. Multas, pérdida de clientes, daño a la imagen. Y ahora llegamos a la parte que siempre, bueno, da que pensar. Los ejemplos de grandes empresas que la pifiaron. Nokia, Kodak, BlackBerry, Blockbuster, MySpace. Nombres que eran gigantes. Es que son casos de estudio brutales. Cada uno es una lección. Nokia, aferrada a su sistema operativo Symbian, ignorando cómo crecían Android e iOS. Kodak, que inventó la cámara digital pero no apostó por ella por miedo a cargarse su negocio de carretes, una aversión al riesgo que les llevó a un riesgo mucho mayor, la irrelevancia. BlackBerry, creyendo que el teclado físico sería rey para siempre, subestimando las apps y las pantallas táctiles. Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix
y la descartó porque no veían futuro al streaming. Se quedaron anclados en sus tiendas físicas. Y MySpace, que se centró demasiado en música y se quedó atrás frente a redes más generales como Facebook. La lección es cristalina, ¿no? La adaptación es vital. ¿Se aferraron a su queso viejo, como en el libro aquel? Totalmente. ¿Quién se ha llevado mi queso? Lo que te funciona hoy puede ser tu tumba mañana si no eres capaz de ver más allá y salir de la zona de confort. Se quedaron optimizando lo que ya no tenía futuro. Es tremendo. Entonces, si intentamos resumir todo esto, el cambio es constante, es inevitable. La resistencia de las personas es natural, pero se puede y se debe gestionar con método. Ahí están Lewin, Kotter, Azkar, herramientas hay. La implementación necesita planificación, elegir bien la estrategia. Big Bang, piloto, fases, no hay talla única. Y la gestión de riesgos, entendida como algo continuo, proactivo, que mira tanto amenazas como oportunidades, es esencial para navegar la incertidumbre. Y el cumplimiento normativo, claro. Si volvemos a ese 70% de fracasos del principio, parece que hacer todo esto bien marca la diferencia entre el éxito y, bueno, el fracaso. Sin ninguna duda. Pero más allá de las técnicas y los modelos, creo que lo fundamental es fomentar una cultura. Una cultura de... Una cultura que acepte el cambio, que sea proactiva, que vea el riesgo como algo natural con lo que hay que lidiar, tanto el malo como el bueno. Que ponga las personas y la comunicación en el centro de verdad, no solo en los discursos. Pasar de apagar fuegos a prevenir incendios y buscar nuevos caminos. Exacto. No es solo dibujar flujogramas bonitos, es entender la dinámica humana, tener visión de futuro y tomar decisiones informadas. Pues para terminar, y conectando con esos gigantes caídos, lanzamos una reflexión final. Viendo lo rápido que cayeron empresas como Nokia o Kodak por interpretar mal el cambio o aferrarse a lo conocido, ¿cuál de las certezas que tenemos hoy en nuestros propios procesos, en nuestras tecnologías, en nuestra forma de trabajar, podría ser en realidad nuestro mayor riesgo oculto de cara al futuro? Ahí queda eso, para darle una vuelta. Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de la transformación digital y los procesos de negocio. Vamos a usar la documentación que tenemos de la unidad 7, Transformación Digital y Procesos. La idea es sacar en claro qué es eso de la transformación, la digitalización, la automatización y, bueno, cómo afecta de verdad a las empresas hoy. Exacto. Son palabras que oímos constantemente, ¿verdad? Pero entender bien qué significa cada cosa, sus diferencias, es fundamental. Y las fuentes que tenemos, la verdad, son bastante completas. Definen los conceptos, ponen ejemplos, comparan, hablan de herramientas como RPA, inteligencia artificial y, ojo, también de los peligros. Así que vamos a ver por qué esto va más allá de una moda. Vale, pues pongamos un poco de orden. Empecemos por el concepto principal. Transformación digital. El material dice que es integrar tecnologías digitales en todas las áreas, o sea, no solo en un departamento, y que cambia cómo se funciona y cómo se da valor. El ejemplo del hospital que digitaliza citas e historiales creo que lo deja claro, ¿no? Sí, es un buen ejemplo. Porque no es solo poner ordenadores, es repensar la atención al paciente. Y los números que dan las fuentes llaman la atención. Sí, eso te iba a decir. Hablan de reducir tiempos, un 40%. Un 40% menos de tiempo en procesos digitalizados frente a los tradicionales. Y un 60% menos en costes operativos. Y tomar decisiones 3 veces más rápido. Suena muy potente. Lo es. Pero es súper importante no mezclarlo con otras cosas. Las fuentes insisten mucho en esto. Por un lado, la digitalización, que es lo básico, ¿no? Pasar de analógico a digital. Escanear un documento, una factura. Vale, convertir el formato. Eso es. Útil sí, pero no es transformación. Y luego está la tecnologización de procesos. Aquí metes tecnología en un proceso que ya existe, para mejorarlo, claro, pero sin cambiar su lógica de fondo. Como el ejemplo del reloj para fichar con la huella. Exacto. Sustituye la hoja de firmas, ahorras papel, evitas errores, pero el proceso de fichar, en esencia, sigue ahí. La tabla comparativa que viene en los documentos lo resume bien. ¿Qué dice exactamente? Pues que la tecnologización tiene un alcance parcial. Se enfoca en la eficiencia de lo que ya hay. El cambio es bajo o medio, como el reloj biométrico. En cambio,
La transformación digital, eso es integral. Busca innovar, crear valor nuevo. El cambio es alto. Como implantar una plataforma completa de gestión de talento, desde que buscas a alguien hasta que evalúas su rendimiento. Justo. Cambia todo el proceso. Muchas veces, tecnologizar es un paso previo, o se queda ahí. La transformación exige mirar mucho más allá. ¿Entendido? Entonces, la tecnología influye. Más eficiencia, datos al momento, mejor trato al cliente, más agilidad. Ahora, la pregunta clave, la que yo llamo la pregunta del millón, que sugiere el material. ¿Meter tecnología en un proceso siempre lo mejora? Porque la tentación es fuerte, ¿eh? Digitalizo esto y listo. Y esa es probablemente una de las mayores trampas. La respuesta es un no rotundo. No lo garantiza para nada. A ver, los beneficios, los pros, son evidentes cuando se hace bien. Claro. Automatizar tareas repetitivas, como la contabilidad básica, pues libera a la gente para cosas más importantes. Tener todo registrado digitalmente, la trazabilidad, da un control enorme. Y poder trabajar o firmar desde cualquier sitio, eso da una flexibilidad que antes era impensable. Todo eso es verdad. Pero, siempre hay un pero. El gran pero. Y las fuentes lo subrayan mucho. Es cuando intentas digitalizar un proceso que ya es malo de por sí. Imagina un flujo para aprobar algo que necesita 6 firmas. 6. Y nadie sabe muy bien por qué son necesarias tantas. Típico. Pues si creas una app fantástica, donde ahora hay que hacer 6 clics para aprobar, no has arreglado nada. Simplemente tienes la misma ineficiencia, pero ahora va más rápido. Es como ponerle ruedas de carreras a un caracol. Buena imagen. Aceleras el problema. Exacto. Y luego están los otros problemas. Si no formas a la gente, si hay resistencia al cambio, la mejor herramienta del mundo no sirve de nada. O peor, frustra. O la famosa sobrecarga de herramientas. Una app para vacaciones, otra para gastos, otra para pedir material, y ninguna habla con la otra. Un lío. Sí, eso pasa mucho. Y a veces, con tanta tecnología, nos olvidamos del usuario. Creamos formularios digitales larguísimos, nada intuitivos. La experiencia empeora en lugar de mejorar. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión clara que se saca de aquí es: ¿la transformación digital solo funciona, solo aporta valor de verdad, si se aplica a procesos que primero se han analizado, se han optimizado y se han pensado para el usuario? La clave no es la tecnología por sí misma, es repensar el proceso. Y luego ver cómo la tecnología lo puede potenciar. Es una simbiosis necesaria entre reingeniería y tecnología. Eso de automatizar por automatizar suele salir caro. Queda clarísimo. No es solo comprar software y enchufarlo. Vale, pues hablemos de esas herramientas. ¿Qué tipos de software mencionan las fuentes para hacer esta automatización y digitalización? Bien. Pues mira, el abanico es bastante amplio, pero se pueden agrupar. Están las grandes suites BPM, ¿sabes? Business Process Management, como Visagi, Bonitasoft. Son plataformas potentes para modelar procesos complejos, ejecutarlos, monitorizarlos, procesos de negocio críticos, de principio a fin. Las soluciones más serias, digamos. Sí, para procesos centrales. Luego algo más ligero y ágil, herramientas de workflow y automatización simple. Aquí entran Power Automate, Zapier, Make. Son geniales para conectar las apps que usamos todos los días. El email, hojas de cálculo, herramientas de chat como Slack. Te permiten automatizar tareas más pequeñas sin tener que programar. El ejemplo de la solicitud de vacaciones es perfecto para esto. Un formulario online, un flujo que lo manda a aprobar y que se registre solo en una hoja compartida. Eso es, sencillo y muy útil. Y luego están las plataformas low code, no code. Estas parece que están pegando fuerte, ¿no? El material les da importancia. Muchísima importancia. Y con razón, porque representan de verdad una democratización de la tecnología. Permiten que gente sin saber programar o sabiendo muy poco pueda construir aplicaciones y automatizaciones. ¿Cómo? Pues usan interfaces visuales. Arrastrar y sortar bloques, conectar cajitas. Es muy intuitivo. Puedes crear cosas bastante complejas con componentes ya hechos. Y la velocidad de desarrollo se dispara. Las fuentes hablan hasta de un 70% más rápido. ¿Un 70%? Sí. Y lo más interesante, creo yo, es que empoderan a los llamados desarrolladores ciudadanos. ¿Quiénes son esos?
Pues empleados de cualquier área, marketing, finanzas, recursos humanos, que ven un problema en su día a día y con estas herramientas pueden crear una solución ellos mismos, sin tener que esperar meses a que el departamento de TI se ponga con ello. Esto cambia mucho las reglas del juego en la innovación interna. Plataformas como AppSheet, OutSystems, Airtable, ¿van por ahí? Muy interesante ese concepto. Y ahora, si te parece, entremos en el terreno que suena más a futuro, aunque ya es muy presente. RPA e inteligencia artificial. Empecemos por RPA, Robotic Process Automation. ¿Qué son exactamente estos robots? Porque no son de metal, ¿verdad? No, no, para nada. Es crucial entender eso. Son robots de software, programas informáticos. El material los describe muy bien. Imitan lo que haría una persona delante del ordenador. Hacen clics, rellenan campos en formularios, copian datos de una aplicación y los pegan en otra, leen emails si son estructurados. O sea, tareas muy mecánicas. Para tareas que se repiten una y otra vez, que siguen reglas muy claras. Si pasa esto, haz esto otro. Que manejan datos digitales y bien estructurados, que tienen mucho volumen y, sobre todo, que no necesitan que alguien piense o interprete. Cero juicio humano. El caso práctico de Juan, el manager que automatiza facturas e informes, lo ilustra bien. Y mencionan herramientas como UiPath, Automation Anywhere. Sí, son las más conocidas, junto con Power Automate Desktop de Microsoft. Son los líderes en este espacio de RPA. Pero se habla mucho de que el RPA quita empleos. Si no piensan, ¿cómo encaja eso? Bueno, esa es la gran controversia, ¿no? Y las fuentes lo tocan indirectamente. Es verdad que automatizan tareas que antes hacían personas, pero la visión más extendida, y creo que más realista, es que complementan al trabajador humano. No lo sustituyen por completo en roles que requieran algo más. Te quitan lo pesado, lo aburrido, lo fácil de equivocarte, para que tú te centres en analizar, en decidir, en hablar con clientes, en ser creativo. En lo que la máquina no puede hacer. Justo. Claro, esto implica que la gente tiene que adaptarse, aprender otras cosas. Es una reconversión necesaria. Las ventajas que citan son claras. Menos errores, más calidad, ahorro de costes y tiempo. Hasta un 65% según un estudio de NASSCOM. Y funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana. Por eso se usa tanto en banca, seguros, recursos humanos. Mencionan también un impacto económico enorme a futuro, ¿verdad? De McKinsey. Sí, hablan de billones de dólares y de millones de empleos afectados para 2030. Lo que refuerza esa idea de adaptación y aprendizaje. De hecho, hasta listan razones para aprender RPA, pero la idea clave es esa. Ejecutan reglas, no piensan. Vale, entendido. RPA ejecuta. Y entonces llega la inteligencia artificial, la IA, que parece que sí piensa, o algo parecido. ¿Cómo la enfocan las fuentes aquí? Pues la IA es el siguiente nivel. Introduce la capacidad de aprender de los datos y tomar decisiones o hacer predicciones. Las fuentes diferencian varios tipos, lo cual es útil. La IA predictiva. Analiza datos pasados para predecir qué pasará. Por ejemplo, cuántos productos se venderán. La IA cognitiva. Esta es la que interpreta cosas complejas, como el lenguaje humano, imágenes. Aquí entran los chatbots avanzados, el análisis de opiniones en redes sociales o el OCR inteligente que lee documentos. Y la IA generativa, la que está ahora tan de moda. Crea contenido nuevo, texto como ChatGPT, código, imágenes. ¿Y cómo se aplica esto en la práctica, en las empresas, más allá de los chatbots? Pues transforma los procesos de muchas maneras. Lleva la automatización más allá de las reglas fijas, permitiendo manejar excepciones o tareas que requieren interpretación. Ayuda a tomar mejores decisiones porque puede analizar cantidades ingentes de datos y encontrar patrones que una persona no vería. Y permite personalizar mucho la experiencia del cliente. Recomendaciones súper afinadas, soporte conversacional que entiende de verdad. Suena muy bien, pero imagino que no será tan fácil. No, claro. Las fuentes también señalan los retos. Necesitas buenos datos, bien organizados. Surgen dilemas éticos, sesgos en los algoritmos, privacidad. Hay que formar a la gente para que sepa usar estas herramientas y confiar en ellas. Y elegir la tecnología adecuada no es trivial. La IA no es una varita mágica. Necesita una estrategia clara detrás. Y mencionan la combinación de RPA e IA, la hiperautomatización. Exacto. Y eso es realmente potente. Hay un gráfico que lo explica bien. Piensa en esto. El RPA es el brazo ejecutor. Hace la tarea repetitiva, abrir 1000 facturas, sacar el NIF y el importe. La IA es el cerebro. Analiza el contenido de esa factura, aunque venga en formatos distintos.
Entiende qué es cada cosa. La IA puede clasificarla, detectar si algo huele raro, un posible fraude basado en datos históricos, y decidir a quién hay que mandársela para aprobar. Y entonces el RPA vuelve a actuar, ejecuta la decisión de la IA y manda la factura a la persona correcta. Ah, vale. Uno ejecuta y el otro piensa o decide. Eso es la fuerza bruta del RPA guiada por la inteligencia de la IA. Esto permite automatizar procesos mucho más complejos, que tienen variaciones, que requieren interpretación. Los beneficios en productividad, en precisión, son enormes. Muy interesante esa sinergia. Oye, y el material también habla de otra herramienta, N8N. ¿Dónde la colocamos? ¿Es RPA? ¿Es IA? Pues ni una cosa ni la otra exactamente. Las fuentes las describen como una herramienta de automatización de flujos de trabajo, un Workflow Automation. Es parecida en concepto a Zapier o Make, que mencionamos antes, pero tiene un enfoque muy específico: conectar sistemas usando sus APIs. Las APIs, las interfaces que permiten que los programas hablen entre sí. Digo abierto, lo que da mucha flexibilidad. El ejemplo que ponen de procesar facturas por email es bueno. N8N detecta el email, quizá llama una API de IA para leer el PDF, luego usa la API del ERP para meter los datos y avisa por Slack con otra API, todo conectado digitalmente. Entiendo. Entonces, ¿cómo se compara con el RPA tradicional? Pues las fuentes lo distinguen bien. N8N es ideal para automatización basada en API en el mundo digital nativo, cuando los sistemas están preparados para conectarse. El RPA tradicional, UiPath, etc., es la solución cuando tienes que interactuar con sistemas viejos, aplicaciones de escritorio, que no tienen API, porque el RPA imita al humano haciendo clic en la pantalla, tecleando, donde no hay otra forma de entrar. O sea, son complementarios, para escenarios diferentes. Totalmente. N8N para lo moderno y conectado por APIs, RPA para puentear lo antiguo o lo que no tiene API. Tiene lógica. Y ya que hablamos de sistemas que se conectan, todos estos procesos, ya sean automatizados, transformados, necesitan sistemas detrás, ¿no? ERPs, CRMs. El material insiste en la importancia de la integración entre ellos. Parece obvio, pero ¿por qué es tan crítico? Pues porque aunque parezca obvio es donde fallan muchas iniciativas. Y es crítico porque la falta de integración crea silos de información. Tienes los datos de clientes en el CRM, los financieros en el ERP, los de producción en otro sistema, y no se hablan entre ellos. Y eso genera problemas. Muchísimos. Duplicas el trabajo metiendo los mismos datos en varios sitios. Cometes errores al copiar y pegar. Tienes una visión totalmente fragmentada del negocio. ¿Cómo tomas buenas decisiones así? Todo se vuelve lento y pesado. Las fuentes mencionan las APIs como la forma moderna y preferida de integrar. Permiten que las aplicaciones compartan datos casi en tiempo real. Por ejemplo, haces un pedido en el CRM y ¡pum!, automáticamente se crea la orden en el ERP gracias a una API. Y también hablan de ETL y middleware. Sí, ETL, Extract, Transform, Load, son procesos más pensados para mover grandes volúmenes de datos, a menudo para análisis, business intelligence. Sacas datos de varios sitios, los limpias, los transformas y los cargas en un almacén de datos. Y el middleware es como un traductor universal. Un software que se pone en medio para conectar sistemas que hablan idiomas diferentes y que de otra forma no podrían comunicarse. Conseguir esa integración suena complicado. ¿Alguna recomendación clave de las fuentes? Varias. Primero, tener muy claro por qué necesitas integrar algo. ¿Qué objetivo de negocio persigues? No integrar por integrar. Segundo, ir poco a poco. Un enfoque modular, paso a paso, suele ser mejor que intentar conectarlo todo de golpe. Tercero, elegir bien las herramientas de integración. No todas son iguales. Cuarto, establecer estándares claros. ¿Cómo se van a llamar los datos? ¿Qué formatos usar? Para que todo encaje. Y quinto, monitorizar. Vigilar que esas conexiones funcionan bien y detectar problemas rápido. Sin una buena integración, la transformación digital se queda coja. Es como la fontanería de la casa digital. Invisible, pero esencial. Me gusta la analogía. Vale, creo que tenemos una visión bastante completa. Para asegurarnos, repasemos rapidísimo algunas preguntas clave que se responden en el material. Primera, diferencia básica entre digitalizar y automatizar. Digitalizar. Pasar de papel o analógico a digital un archivo. Automatizar. Hacer que una tarea la ejecute la tecnología sola, sin intervención humana directa. Perfecto. Segunda,
cuándo es el escenario ideal para usar RPA? Tareas de mucho volumen, muy repetitivas, basadas en reglas fijas, con datos digitales y estructurados, y sin necesidad de juicio o interpretación. Copiar, pegar entre sistemas, rellenar formularios, generar informes simples. Tercera, papel clave del ERP en este ecosistema. Es el sistema central, la columna vertebral. Integra los datos y procesos esenciales, finanzas, compras, stock, RH, en un solo lugar. Da una visión única y fiable del negocio. Y última, principales peligros de una transformación digital mal hecha. Varios. El primero, digitalizar un proceso malo. Luego, resistencia de la gente si no gestionas el cambio, perder conocimiento importante, acabar con un montón de herramientas que no se hablan, fragmentación, problemas de seguridad, depender demasiado de un proveedor. Y el más importante quizá, que todo el esfuerzo no esté alineado con la estrategia real del negocio. Hacerlo porque toca, sin un porqué claro. Muy bien. En definitiva, yo creo que la gran lección que sacamos de estas fuentes es que el éxito de la transformación digital depende mucho menos de la tecnología en sí y mucho más de repensar los procesos pensando en el usuario, de gestionar el cambio en las personas y de integrar las herramientas de forma inteligente. Low-code, RPA, IA son súper potentes, sí, pero necesitan estrategia y cabeza para que funcionen de verdad. Totalmente de acuerdo. El mensaje final parece ser: hemos visto todo el espectro, desde lo básico hasta la IA. Hay un potencial enorme para mejorar, los datos de eficiencia lo demuestran, pero también hay muchas formas de equivocarse. La tecnología es un medio, no la meta final. Exacto. Y si me permites una última reflexión, algo que me ha surgido al repasar todo esto, sobre todo al hablar de low-code y los citizen developers. Si cada vez más gente, fuera de los departamentos de TI, puede crear tecnología, ¿cómo cambia eso la relación histórica, a veces un poco tensa, ¿no?, entre el negocio y el área de tecnología? ¿Vamos a hacer una colaboración más real y fluida? ¿O quizás hacia un nuevo tipo de caos más distribuido? Es una pregunta interesante para seguir pensando, ¿verdad?